Hola a todos, gracias por escuchar otro capítulo de nuestro podcast La importancia de la bioética en las ciencias. Estamos hoy aquí con 3 doctores genetistas especializados en la modificación genética para tener una conversación importante con ellos. Les recordamos que el propósito de nuestro podcast es cuestionar el lado ético de la ciencia. Bueno, el día de hoy nos están acompañando el doctor Rodrigo, la doctora Carla y la doctora Valentina. Y bueno, empezando con usted, doctor Rodrigo, ¿nos podría platicar un poquito de este tema que vamos a abordar el día de hoy? Sí, claro que sí. Bueno, la tecnología CRISPR-Cas9 es una innovación que realmente trae ahora sí que unas innovaciones para la ingeniería genética y para la medicina. Pues gracias a esta tecnología que se sigue estudiando hoy en día, se podrían llegar a curar enfermedades que se creían imposibles de solucionar. Es impresionante cómo un mecanismo celular que fue descubierto a partir de las bacterias podría revolucionar miles de formas de tratamiento para este tipo de enfermedades. No obstante, por más emocionante que parezca esta innovación, también deben de considerarse sus implicaciones éticas, pues existe una diferencia entre tratamiento terapéutico para una patología a diferencia de un mejoramiento humano. Es por esta razón, dando un poquito de recapitulación de lo que ha pasado últimamente en estos años, que la investigadora Jennifer Doudna y su equipo pidieron a partir del 2017 una pausa mundial para la aplicación clínica de esta tecnología en embriones humanos sobre todo, porque como ya hemos mencionado, la tecnología CRISPR se puede usar con fines tanto terapéuticos como no terapéuticos. Por poner un ejemplo, se podría usar esta tecnología para diseñar humanos con menor susceptibilidad para enfermedades, o también para cambiar el color de ojos, estatura, etc. Pero justamente una pregunta en la que me gustaría enfocarme a lo largo de todo este debate o de esta conversación es, ¿debería de usarse CRISPR para curar enfermedades y síndromes desde la línea germinal? Muy interesante, doctor Rodrigo. Son muy importantes las implicaciones éticas de estos temas. Por eso queríamos hablarlos en nuestro podcast. Pero antes de profundizar un poco más en la ética, quería preguntarle a la doctora Valentina si nos podría hablar un poco más de cómo funciona científicamente la técnica de CRISPR-Cas. Bueno, claro que sí. CRISPR-Cas9 significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Básicamente, esto viene del sistema inmune de las bacterias y lo que hace es cortar dentro de la bacteria. Pero en este caso lo metemos al DNA, lo metemos a la célula y en el DNA corta un pedazo y por el mismo mecanismo de reparación de nuestro cuerpo se va a juntar. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita se utiliza nada más como en plantas y en cosas así, pero puede llegar a curar enfermedades que son incurables al día de hoy porque puede quitar pedazos de genes y juntarlos, lo que quiere decir que podrías eliminar enfermedades monogénicas. Ciertamente, como menciona la doctora Valentina, esta nueva tecnología nos ha traído muchísimos beneficios. Últimamente se han podido modificar tanto plantas como alimentos. Sin embargo, también se ha demostrado que podemos empezar a modificar y hacer un cambio para enfermedades que hoy en día afectan a muchísimas personas. Sin embargo, es importante mencionar que hay que analizar muy a profundidad todas las implicaciones éticas, ya que al momento de meternos con el DNA de las personas y empezar a eliminar estas enfermedades, podríamos erradicar a muchísimas enfermedades, pero no solo eso, sino también afectar a personas como por ejemplo personas con acondroplasia y las podríamos terminar eliminando por completo. Por lo tanto, es importante que analicemos todos estos temas y todas las implicaciones éticas que la modificación genética podría traer hoy en día a nuestra sociedad. Ok, pero bueno, doctora Valentina, ¿usted nos puede platicar un poco de qué es esta enfermedad, la acondroplasia, que comentaba la doctora Carla? Sí, claro. La acondroplasia es lo que se llama comúnmente enanismo. Esas personas que tienen una mutación que básicamente hace que sus huesos sean más cortos. Entonces, su limitación es física. Tienen la mente perfecta, pero físicamente no alcanzan la altura a la que un humano que no tiene esta mutación la alcanza, ¿ok? La cosa aquí es que con CRISPR-Cas9 podrías eliminar esta mutación en el gen, lo que implicaría que eliminarías a las personas con acondroplasia. Las personas con acondroplasia no quieren ser eliminadas. Al final del día ellos son funcionales y tienen familias normales y no requieren que se elimine esta mutación. Solamente sería por la comodidad de la ciencia y porque se ahorraría muchísimo dinero el gobierno en el cuidado de estas personas. Bueno, suponiendo que podamos erradicar enfermedades monogénicas, ahora vamos a analizarlo desde un principio bioético. Bueno, básicamente la modificación genética a nivel germinal implica analizar tanto el principio de beneficencia como el de no maleficencia. Les explico. El principio de beneficencia nos habla del mejor bien para el paciente.
por lo que los beneficios que tendrá algún paciente derivados de una aplicación de alguna tecnología o procedimiento deben de ser siempre superiores a sus riesgos. Mientras tanto, el principio de no maleficencia nos indica que debemos de evitar el mal, evitar el daño al paciente. El problema con la terapia génica germinal es que justamente se desconocen tanto los riesgos como beneficios en cuanto a términos probabilísticos, es decir, no sabemos cuál es el porcentaje de éxito o de fracaso de llevar a cabo esto. Por lo que sabemos si la terapia génica resulta en un beneficio o, en cambio, en una mayor perjudicación. Igualmente me gustaría mencionar que éticamente la posibilidad de daño pone el principio de no maleficencia sobre el de beneficencia. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente por los daños que posiblemente puede ocasionar a las generaciones futuras. Es decir, supongamos que se pudiera corregir enfermedades causadas por un solo gen, genes como el de la fenilcetonuria o el de la talasemia, o como tú mencionabas, doctora Valentina, respecto a la acondroplasia. Esto traería buenas consecuencias, pero realmente tendríamos que pensar qué repercusiones también podría llegar a tener a la descendencia. Esto realmente también lo desconocemos. Y algo muy importante y que me gustaría mencionar es que globalmente esto está controlado por medio de distintas declaraciones, como por ejemplo el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Pues en esta misma se establece en el capítulo 4, en el artículo 13, que únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, y solo cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. Y no es la única declaración, pues también recordemos que la UNESCO en 1997 estableció algo muy similar en la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales con las generaciones futuras, que dice: ha de protegerse el genoma humano, respetándose plenamente la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, y preservarse la diversidad biológica. El progreso científico y tecnológico no debe perjudicar ni comprometer de ningún modo la preservación de la especie humana ni de otras especies. Así que, como podemos ver, tal vez podría traer beneficios a nivel individual, pero la modificación genética no debería de llevarse justamente porque tampoco conocemos los riesgos que hay a nivel de especie. Concuerdo mucho con su opinión, doctor Rodrigo. Yo también considero que llevar a cabo la ingeniería genética en células somáticas implica llevar a cabo la modificación del DNA de células de nuestro cuerpo, excepto células gaméticas, como son los óvulos o los espermatozoides, lo que significa que los cambios que se realicen en el DNA de estas células no afectarán en la descendencia de ese individuo. Porque es importante recordar que cualquier error cometido en alguna célula germinal o en el embrión se magnifica, puesto que las células de los genes manipulados van a dar lugar a cada célula individual en el cuerpo de ese individuo, es decir, células somáticas y células germinales. Como se puede ver, existe una brecha que no está del todo clara en cuanto a qué enfermedades, trastornos o síndromes debemos de corregir y cuáles otros no. Tomando como por ejemplo la lectura de diversas posturas filosóficas que influyen en el razonamiento bioético de Marta Tarasco, se explica que hoy en día la nueva tecnología no es suficiente para poder abordar los dilemas éticos que existen en la biomedicina, ya que la bioética no se encuentra solamente limitada a la naturaleza técnica, sino que esta área también llega a involucrar cuestiones tanto éticas como morales, las cuales no pueden resolverse a través del simple método científico. Para estos problemas es importante que se tomen en cuenta distintos principios y valores, ya que pueden tener un gran peso a la hora de tomar una decisión. Bueno, doctores, muchísimas gracias por sus comentarios y sus aportaciones. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo hoy, pero bueno, analizando todo lo que comentamos el día de hoy, creo que todos podemos concluir que es importante mantener un debate abierto para que haya mayor control sobre estas prácticas, todo con el fin de que sea realizada de la mejor manera posible y sin que implique cuestiones que dañen o discriminen a las demás personas. Y aquí es donde podemos abordar conceptos como la dignidad ontológica y los principios de beneficencia, ya hablando específicamente de la ética, que es muy importante para nuestro podcast. Y podemos decir que cualquier uso de CRISPR-Cas9 para eliminar una enfermedad debe ser evaluado a través de un marco ético muy riguroso y transparente que tome en cuenta todas las preocupaciones y perspectivas de cualquier parte que esté interesada, incluyendo aquellas personas que podrían estar afectadas por la enfermedad, al igual que profesionales de la salud, reguladores y la sociedad en general. Y bueno, podemos ver claramente que este es un tema que nos acerca cada vez más al transhumanismo, por lo que siempre será importante poner límites y entender que la modificación genética requiere de un consentimiento informado de la persona. No es ético aceptar la modificación embrionaria, porque no sabemos hasta dónde llegarán las consecuencias de la modificación por esta tecnología. Y bueno, creo que ustedes como médicos pueden
saber de lo importante que es concientizar a los demás doctores para evitar que estas herramientas se salgan de control. Muchas gracias y este es el episodio de hoy.